Salamanca es un cruce de caminos y por tanto de culturas. Como tal, albergó a una numerosa población judía a partir del siglo XII, y aunque se sospecha que pudiesen vivir aquí antes, no existe ninguna prueba de ello. En la ciudad poseían una aljama, un cementerio, una escuela, una carnicería y 3 sinagogas. Los primeros documentos que testimonian el asentamiento de judíos en Salamanca son del siglo XII. Pero lo más probable es que ya hubiera judíos en Salamanca antes de estas fechas. Algunos historiadores mantienen que los primeros judíos que llegan a España lo hacen en el año 585 a.C., cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén. De lo que ya tenemos pruebas arqueológicas es de la estancia de judíos en época romana. Y lógicamente, yo antes decía que posiblemente antes del siglo XII hubiera judíos en Salamanca, porque no tenemos que olvidar que Salamanca estaba dentro de lo que es la Ruta de la Plata en época romana, por lo cual esta ruta, que era muy transitada, es probable que hubiera judíos en Salamanca en esa época ya. En época visigoda, la verdad es que fueron malos tiempos para los judíos, porque los visigodos eran bastante intolerantes con los judíos. De hecho, en el concilio de Elvira, principios del siglo IV, es donde se legisla ya contra los judíos, la primera vez que se legisla contra los judíos. En época musulmana los judíos lo tuvieron más fácil, porque eran bastante más tolerantes que los visigodos con ellos. Pero también es verdad que en épocas de revueltas en territorio musulmán, pues también ya se producen emigraciones de los judíos hacia territorios cristianos, sobre todo cuando los reyes que había en aquel momento en territorio cristiano les eran más favorables. Por ejemplo, un rey que le fue muy favorable a los judíos era Alfonso VI, y en esa época en la que ya las fronteras cristianas empezaban a estabilizarse, pues ya hay claramente documentación sobre la presencia de los judíos en tierras de la meseta norte. En la invasión almohade, los almohades eran un movimiento muy fanático y también pues poco tolerante con los judíos, pues también se producen emigraciones hacia la España cristiana. Como he dicho al principio, es en el siglo XII, más puntualmente en el año 1170, bajo el reinado de Fernando II de León, cuando ya tenemos documentación del asentamiento judío en Salamanca. De hecho, Fernando II de León incluye a los judíos en el fuero salmantino y dice que se les trate igual que a los cristianos. Posiblemente esto ocurre así porque los judíos le ayudaron en sus contiendas bélicas, sobre todo las que tuvo con Portugal. Bueno, pues ya estamos en Salamanca y con los judíos probado documentalmente. Aquí en Salamanca lo que había era una aljama. Quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar lo que es una aljama o lo que es una judería, para no llamarnos a engaño. Bueno, pues cuando decimos aljama es una organización, es un asentamiento judío de grupos ya numerosos y sobre todo organizados jurídicamente. Y esto es lo que podemos decir que había en Salamanca y luego voy a explicar por qué. Cuando decimos judería suelen ser grupos de judíos más o menos numerosos, pero sí un grupo que se asientan, pero sin que haya esta organización jurídica. Y cuando hablamos simplemente o hay judíos, pues nos referimos a pequeños grupos que se asentaban en un lugar determinado pues por alguna cuestión puntual. Decía yo que iba a explicar el por qué esto era una aljama. A ver, otra vez, el territorio organizado jurídicamente, pues porque aquí los judíos tenían su propio cementerio. Tenían escuela talmúdica, tenían también colegio, tenían carnicería, que esto era muy importante, y tenían 3 sinagogas. Y esto ya se ve que hay una organización, lógicamente. La sinagoga se ubicaba donde hoy se encuentra la Facultad de Matemáticas, en el corazón del barrio judío. En el siglo XV cuenta la tradición popular que Vicente Ferrer fue a predicar y provocó la aparición de cruces blancas en las ropas de algunos judíos, lo que desde entonces se recuerda como un milagro. Los judíos aquí en Salamanca desempeñaban los más variados oficios, pero sí hay un oficio que me gustaría resaltar, que era el de pergamineros, libreros y pergamineros, que tenían muchísima relación con el estudio, con la universidad. Le proporcionaban los libros a la universidad. De hecho, en la universidad había una cátedra de hebreo y otra de caldeo,
y esto como nota yo creo que muy dolorosa, cuando se produce la expulsión de los judíos de España, Reyes Católicos, 1492, posteriormente se produce una quema de libros judíos aquí en Salamanca y las crónicas recogen que se quemaron 17.000 códices y otros libros en hebreo. La verdad es que todo esto es una pena. Bueno, ¿cómo transcurría la vida de los judíos en la ciudad de Salamanca? Hay que decir que los judíos estaban intramuros, estaban dentro de la ciudad y ocupaban toda la parte suroeste de la ciudad. Ahora mismo nos encontramos en un patio interior que hay en la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues esto es el corazón, podríamos decir, de lo que era el barrio judío, y aquí todos los indicios apuntan a que estaba una de las sinagogas, porque hay un historiador salmantino, González Dávila, que en su libro del Compendio de las Antigüedades de Salamanca recoge una cuestión muy curiosa, con milagro incluido. En 1411, pues nos relata González Dávila que San Vicente Ferrer, que estaba en Salamanca, pues se presentó en la sinagoga a predicar a los judíos. Y, lógicamente, cuando entra en la sinagoga, pues lo primero que hay entre los judíos es cierto desconcierto. Pero nada, San Vicente Ferrer les dijo que no se preocuparan, que quería predicarles y además les estaba recomendando bautizarse. La cuestión es que cuando San Vicente Ferrer hablaba, aparecieron unas cruces blancas sobre los ropajes de los judíos que estaban allí. Esto hizo y movió a la reconversión a muchos de ellos, que a San Vicente Ferrer le pidieron el bautismo. Bueno, pues la verdad es que la vida de los judíos durante el siglo XII, XIII y también parte del XIV transcurrió con total tolerancia en Salamanca. Tenemos muchos documentos de venta de casas, por lo cuales sabemos que los judíos eran propietarios de tierras y de casas y que se las vendían a los cristianos, y no solamente a los cristianos, que también se las vendían al clero. Tenían relaciones comerciales, pues, de venta y de otro tipo con los otros pobladores de la ciudad. Luego es verdad que en el siglo XIV es un momento sociopolítico muy difícil. También es verdad que las finanzas del Estado estaban en manos judías. También el tema de la usura empezaba a causar, bueno, pues cierto descontento entre el resto de la población. Por lo cual, ya en esa época, bueno, pues empieza un periodo de desavenencias que, bueno, que ya sabemos todos cómo termina. Volviendo otra vez al asentamiento en esta zona de los judíos, que para que nos hagamos una idea, pues, y por si alguien no lo sabe, antes he dicho que estábamos en la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, pero para situarnos, el barrio judío, el asentamiento judío, estaba pues desde la zona aproximadamente de la Catedral, parroquia de San Millán, hasta bueno, pues lo que era el Alcázar, hoy Facultad de Ciencias, también incluía parte del Botánico, en fin, toda esta zona que conocemos como la Salamanca antigua. De hecho, en la Facultad de ahora mismo de Ciencias Físicas vemos que la biblioteca se llama Biblioteca Abraham Zacud, porque era un astrónomo que pensamos que, bueno, hay algunos historiadores que dicen que no nació, pero de lo que estamos seguros es que vivió en Salamanca y aquí desarrolló parte, pues, de sus estudios y sus investigaciones. El asentamiento judío también ocupaba parte del jardín botánico. Prueba de ello es que al realizar la excavación arqueológica se encontraron restos de antiguas viviendas, pero de la sinagoga ya solo se conservan las bodegas. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque, como he dicho antes, aquí estaba la sinagoga, una de las sinagogas judías, y tenemos la suerte de que haya llegado a nuestros días parte de esa sinagoga. Hasta ahora los estudios que se han hecho, que yo no conozco muchos estudios que se hayan hecho, no desmienten este hecho de que esas bodegas que se conservan sean parte de la sinagoga judía. Porque generalmente cuando desaparecía cualquier monumento, las bodegas solían conservarse. Podemos poner el ejemplo de Nuestra Señora de la Victoria, en lo que es hoy la fábrica de Miraz, que se conservan perfectamente las bodegas. También en el Cerro de San Vicente se conservan las bodegas de lo que fue el monasterio de San Vicente, por lo cual no es descabellado pensar que estas bodegas pertenecían a la sinagoga. Además, el tipo de construcción de la bodega también atestigua que eran de esa época. La primera vez que se habla de la sinagoga
mayor en la que ocurre el milagro de San Vicente Ferrer, pues es en 1279. Ya digo, la construcción corresponde a esa época. Entonces yo creo que es una suerte que se conserve estas bodegas, porque realmente vestigios del asentamiento judío no encontramos mucho. Sí, si recordamos, es verdad que en las ruinas del Botánico, cuando yo hablé de las excavaciones que se produjeron en el Botánico, allí también hablé de que se habían encontrado casas judías que además se podía saber incluso de quiénes eran los propietarios, porque había documentación al respecto que coincidía con esos números de las casas, por lo cual esas casas que se han encontrado y estas bodegas es lo único que conservamos de la presencia judía en Salamanca, y bien merecen recordarse. Después, como pasa siempre, de la expulsión de los judíos, este lugar se reconvierte en el Colegio de la Veracruz, y después el Colegio de la Veracruz lo adquieren los monjes o frailes de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, y aquí también erigen su convento. Y tanto como para el colegio como para el Colegio de Nuestra Señora de la Merced se utilizan piedras, lo más probable, porque esto siempre se hacía así, de la antigua sinagoga. Bueno, luego ya en el siglo XX, principios del siglo XX, esto se reconvierte en la Normal de Maestras, hasta que hoy día, pues ya he dicho, forma parte pues, es la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias. Quiero que cuando los salmantinos pasen por aquí, por esta zona, pues tengan un recuerdo para los judíos salmantinos, y sobre todo para esa época grande que tuvieron de tolerancia y de un buen convivir con el resto de las religiones. Las bodegas de la sinagoga de la Facultad de Matemáticas son conocidas por pocos salmantinos, y es escasa la gente que ha tenido el privilegio de verlas con sus pasadizos ocultos, que servían de vía de escape para los judíos residentes en Salamanca.